La nueva moda. Bueno, entonces, quería decir algo con respecto al video que grabé ayer, que puse en YouTube con respecto a lo que está ocurriendo en Canadá y en Estados Unidos también, donde hay padres, principalmente padres, que a mí me encanta ver que finalmente es como que se despiertan algunos hombres y están confrontando la- las, las leyes que apoyan la enseñanza de ideología de género en los jardines de infantes y pasan por encima de la autoridad, o sea, de la responsabilidad y de la sabiduría y del íntimo conocimiento de un padre y su hijo, obligando a que con la cárcel, o sea, asustándolos, intimidando con la cárcel, que si no se corren de que sean aplicadas estas leyes que, por ejemplo, prescriben tratamiento hormonal para frenar el desarrollo de la pubertad. Y viene otro tren. A ver, por ahí no se escucha nada si hablo. Bueno, este. Y bueno, entonces estaba pensando en el humanismo orgánico de Gaia, que yo siempre enseño, sobre el cual yo siempre enseño, que explica lo que nos pasa, o sea, cómo estamos, nuestra condición existencial en cuanto a cómo funciona nuestro cerebro, dada su capacidad inteligente, lo que le ocurre al estar ligados integrada a un cuerpo que es menor, digamos, que no es tan capaz, audaz, precoz, impetuoso y ambicioso como lo es la inteligencia, el razonamiento, la lógica del ser humano, sino que tenemos la parte de nuestra mente que es aquella que sabe simplemente lo que necesita el cuerpo y aprende de los peligros, aprende las necesidades. Y bueno, entonces esa relación, que no voy a hablar de eso ahora en este momento, pero es lo que en realidad explica por qué nos ocurre lo que nos ocurre. Y estaba sentado en una parada de colectivo antes de llegar a la estación y, y veo una mujer que se encuentra con su marido atravesando la calle en la otra parada del colectivo yendo para el otro lado, y el padre tenía en sus brazos un bebé. Y el bebé tenía gafas, tenía anteojos de sol y era chiquitito, no tendría un año, o sea, tendría un año y medio máximo. Y estaba en los brazos de este hombre. Y, y me quedé pensando, ¿no? Porque las ideologías las ideologías que están gobernando, están tratando de decirnos cómo tenemos que pensar y razonar con respecto a nosotros mismos, y de esto hablé en el video, que están sustituyendo la sabiduría o el conocimiento o la inteligencia natural que surgía de simplemente experimentar cómo está hecha la forma humana, la sociedad humana, la vida, cómo funcionan todas las especies, y que eso nos daba un conocimiento totalmente fundamental y cierto en un modo absoluto, y que ahora las ideologías están diciendo, no, con respecto a esto no pensés más que se trata de esto o de aquello, sino que tenés que verlo como un derecho civil y por lo tanto nos está quitando la pasión y el fundamento que es incuestionable en nuestra intuición, formado por nuestra experiencia de vida. Y entonces hay siempre esta relación entre la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia, digamos, primaria o fundamental, que viene inclusive ya con un sentido de intuición desde antes que empecemos a aprender del mundo, eh,
O sea, que un bebé de repente le agarra hambre y se pone a buscar, a ponerse cosas en la boca porque de alguna manera, sin que haya ni siquiera observado, tiene algo que lo intuitivamente lo lleva a agarrar cosas y ponérselos en la boca, ¿no? Entonces, está la inteligencia que está en contacto, en armonía, en unidad con lo que las necesidades primarias y más real, más verdaderas de lo que pide el cuerpo, de lo que le hace bien al cuerpo, porque lo que nos formó a través de millones y millones de años de evolución es siempre va a ser lo óptimo, lo que mejor nos va a quedar, o sea, entrar. No, el talle va a ser el talle supremo de eso, a cualquier cosa que querramos entender con respecto a la fisiología o a la sociología. Y este y sin embargo, el ser humano quiere, bueno, tiene esta inteligencia que... Entonces yo siempre tenía, o sea, yo hablé de esto, hice otros videos en el cual digo, es la pregunta que hace el amor ante la destrucción o la traición que causa la inteligencia a sí mismo, o sea, al ser humano mismo, y que no tiene absolutamente ningún sentido en la proliferación de la especie, o sea, la fuerza del amor, lo que empuja, lo que avanza, lo que irradia, lo que crece, come, se reproduce, aprende y termina de vivir, o sea, y termina por morir. Esa fuerza que sería la verdad, que es la fuerza del bien, es la fuerza de luz, lo que no tiene, no se pregunta lo que está haciendo, sino que empuja y evoluciona a todas las especies en todos los planetas por la fuerza de sus estrellas. Se encuentra que su propio instrumento que utiliza para su propia sobrevivencia a su vez, o sea, la inteligencia lógica y analítica que en el caso del hombre es esa diferencia, esa distancia es, qué sé yo, 1000 veces superior a cualquier animal que esté sobre la Tierra, y que su tendencia por ser su naturaleza no surge del conocimiento de haberse diseñado a sí mismo, como lo podría ser la inteligencia natural fundamental o primaria, que está mucho más cercano a una verdad absoluta que tiene que ver con cómo se formó y por lo tanto como si fuera la inteligencia que diseñó la especie. La inteligencia lógica analítica, sino que es algo que evolucionó, que creció desproporcionalmente y por naturaleza es más un descubrimiento, un probar a ver si puedo ir para ese lado, poner dos cosas juntas, calcular y inventar algo. Y por naturaleza hace todas las cosas que hacemos que terminan fallándole a la naturaleza y por lo tanto fallándonos a nosotros. O sea, matamos nuestros niños en guerras, inventamos cosas que nos hacen mal, que contaminan el aire, que contaminan medicinas y inventos, puentes que caen. O sea, la tendencia, la constancia de la inteligencia lógica humana es una constante instabilidad. Y eventualmente o fracasa o casi está, no del todo fracasó y quizás no encontramos algo que nos damos cuenta es mejor hasta muchos años después, pero esa es la naturaleza de esta parte, esta otra parte del cerebro humano. Entonces, esta relación hace que lo que no tiene por qué dudar, que sería la conciencia inteligente primaria, fundamental, cuando ve que su propio instrumento agarró, hizo algo que pensaba que lo iba a ayudar, te iba a ayudar a sobrevivir, a tener comida más fácil, a poder volar como los pájaros, y estaba totalmente de acuerdo con que tenga esta habilidad a evolucionar más fuerte, a sobrevivir con más garantía, termina haciéndole mal. Surge la pregunta, y esto hablé en otros videos, surge la pregunta que dice, no, esto no puede ser, ¿cómo voy a hacer yo mismo tener una cosa que como agarrar un cuchillo con la palma de la mano del lado filoso? No, absolutamente no. O sea, lo tira por el piso y se hace la pregunta, ¿cómo sucedió esto? Esa pregunta, al inicio de la civilización, el ser humano la contesta con las distintas explicaciones
dogmáticas de la religión, o sea, esta condición humana, eh, esta constante no comprensión de por qué nos hacemos mal o por qué hay sufrimiento, porque claro, nunca llegamos realmente a empoderarnos de nuestra propia condición existencial y asumir la responsabilidad completa como especie colectiva, si no nos hubiésemos hecho esa pregunta, sino que nos preguntamos por qué sufrimos, por qué ocurren estas cosas, por qué nos castiga otra persona o la tierra o un terremoto, un animal o me mata un soldado enemigo, o sea, por qué nos sucede esto, y lo empezamos a tratar con una enseñanza moral que se convirtió en valores espirituales, que para tratar de que no suceda esto. Y nunca nos dimos cuenta que el poder, la responsabilidad es absoluta, o sea, somos nosotros los que nos hacemos mal a nosotros mismos y que por lo tanto tenemos que, ante todo y como primer paso, reconocer, reconocer que esta es nuestra condición. Tenemos, por un lado, la ventaja y la gracia de una inteligencia que puede acabar con las enfermedades, que puede acabar con el sufrimiento y la muerte, inclusive con todo, con distribuir los frutos de nuestra inteligencia, nuestros inventos, para el beneficio de todos por igual. O sea, podemos realmente construir un paraíso. Esa capacidad, o sea, es una gracia, pero a la vez el precio es que vivimos, nuestra condición humana es una constante instabilidad, una constante incapacidad a poder armonizar con la verdad fundamental, absoluta de la creación o primaria. O sea, porque si solo, o sea, que eso sería quizás, por ejemplo, entonces, bueno, a lo que voy es que vi algo que miré un árbol y miré unos pajaritos que aterrizaron arriba del árbol y vi una metáfora para esto que yo siempre hablo. Entonces se podría aplicar esta relación inestable, perpetuamente condenada a la instabilidad, que por el otro lado nos da el regalo de poder hacer algo que ningún animal puede hacer, que es sanarnos de cualquier enfermedad. Este, es como cuando la mente primaria, o sea, la mente fundamental, esa parte de la inteligencia que simplemente responde a lo que necesita, quizás se acerca al árbol para sacudirlo y que caigan algunas frutas, ¿no es cierto? Y poder comer. Y eso es lo que haría un animal, eso es lo que haríamos nosotros, inclusive es lo que nos gusta hacer a veces cuando los hippies andamos a vivir al bosque, el sabor de un tomate salvaje es incomparable, bueno, y eso comparado eh, a inventar un serrucho para no tener que trepar el árbol y no tener que hacer el trabajo de, qué sé yo, de o sea, de tratar de escalar el árbol y qué sé yo, y arriesgar caernos. Agarramos ese serrucho y cortamos la rama, que mucha gente esa es lo que hace, ¿no? Después, bueno, por suerte llegó la agricultura más sofisticada, pero la tendencia de la inteligencia lógica, o sea, la inteligencia la delantera, digamos, del análisis que se arrastra a la inteligencia fundamental detrás en una instabilidad de constante tropiezo. Eso es lo que hace, eso nosotros vemos que cuando de repente ves una persona, se acerca a un árbol que quiere esa fruta, agarra el serrucho y corta la rama. Eso es lo que hace el ser humano por su naturaleza primitiva inclusive. No, porque eso describe la instabilidad que causa tener esta inteligencia, en otras palabras. Y bueno, y después aprendemos, ¿será posible? Después aprendemos, ¿qué hora es? Después aprendemos nos damos cuenta y tratamos de alcanzar, o sea, de remediar, de no hacer, porque hay algo que también intuitivamente nos dicen está mal, o sea, vemos que el ser humano por un motivo que todavía no ha desarrollado como una ciencia espiritual, que yo llamo el humanismo orgánico,
aún no pero sin embargo lo intenta. O sea, ha hecho las ciencias de la ecología, por ejemplo, y trata de hacer una agricultura que no contamina, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero no vamos, no tenemos la tendencia a fácilmente encontrar, ese es el trabajo nuestro. Es como que el ser humano, su primer prioridad, lo primero que deberíamos hacer como colectividad mundial, o sea, como especie, como civilización, es reconocer que tenemos esta condición existencial. Pasa el tren, que es un regalo dado al ser humano por la evolución o por Dios, como quieras verlo. No es lo importante en realidad. Se podría, cuando te pones a pensar, decir, esto parece intencional, esto parece que alguien quiso que nosotros tengamos algo para que podamos ser más de lo que sería nuestro cuerpo. Pero también, o sea, no hace falta necesariamente que una persona se reconozca creadores para darse cuenta que quizás esto ocurre a través de la evolución en los planetas. Una especie arranca y su parte inteligente analítica toma una distancia que crea esta dicotomía y hace surgir la pregunta, y por lo tanto la aparición de una explicación, o sea, Dios nos hizo esto, y la explicación de que se nace en el mal, el pecado, y que bueno, y que antes había un paraíso, y que tenemos que volver a ganar el paraíso, y bla, bla, bla. Todas esas cosas quizás surgirían naturalmente a través de la evolución, por necesidad, no por una cosa que nos equivocamos en hacer. Pero también se puede decir fue intencional. A mí me parece ser intencional, pero porque somos los únicos. No parece ser que otros animales están, qué sé yo, 20% distanciados de su inteligencia natural, y otros 10%, y nosotros 50%, y quizás todavía otro animal 70% más avanzados que nosotros en esta distancia de la capacidad analítica lógica a lo que es la mente primitiva. Pero bueno, como lo importante en realidad es que tomemos en mano la condición existencial nuestra, apreciemos la capacidad que tenemos para y nos demos cuenta de lo que nos sucede, lo que sufriríamos en realidad si no la tuviésemos. Estaríamos como los animales, a la merced de toda enfermedad, de los demás animales, de todo, del clima. O sea que hay motivo para estar felices, y hay también motivo para dedicarse a trabajar, porque esta condición inestable no va a cambiar, va a ser, es nuestra condición, o sea, es nuestro estado perpetuo de esta instabilidad causada por la gran discrepancia entre las dos partes de nuestra inteligencia. Y entonces esta metáfora que vi era perfecta, porque la metáfora la podés ver en mil lugares. Lo que haríamos solamente por intuición, por impulso natural, y lo que termina haciendo nuestros inventos, y bueno, y eso nos lleva a tener que identificar que todo lo que hacemos lo estamos haciendo bastante mal, autodestructivos. eh, o sea, hay que reconocer que nuestro invento por naturaleza tiene tendencia a ir contra lo que es ¿cómo se dice? No sé cómo decirlo en castellano, cuando una cosa más que prolifera, sino que vive en salud, en abundancia, en vida, digamos. Todos nuestros inventos son traicioneros, nos traicionan a nosotros mismos. Bueno, y esto constituye el concepto, el contenido filosófico de tantos pensamientos que hoy se están discutiendo. Por ejemplo, los que están en contra de las armas y de la facilidad en tener pistolas, o en la necesidad de mantener ejércitos por sí, sin tratar de buscar la paz antes de tratar de no tener ejércitos o no tener armas, o por más que se tengan que tener ejércitos y armas, que la prioridad sea siempre más depositada, y el esfuerzo sea más depositado en decir, bueno, pero lo que queremos es acabar con las guerras, no nos olvidemos de eso. Todo no lo estamos haciendo acorde a esta comprensión, a la comprensión de nuestro estado existencial que describe el humanismo orgánico de Gaia. Bueno, gracias. Ahí está, y espero que disfruten.